¿Te has preguntado por qué parece que a otros les sobra el dinero mientras tú luchas cada mes? Podrías estar esforzándote, trabajando sin descanso, y aún así el fruto parece escaso. Pero hay una clave espiritual que lo cambia todo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, 33. Este versículo no es solo una promesa, es un principio de vida. Cuando pones a Dios primero, Él abre tus ojos para ver oportunidades que otros no ven. Hoy exploraremos cómo la obediencia y la prioridad divina activan bendiciones que no se consiguen solo con esfuerzo humano. Te mostraremos cómo reorganizar tus prioridades espirituales puede transformar tu economía, tu paz y tu futuro. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tu esfuerzo, el dinero no fluye como debería? Hay quienes parecen no esforzarse tanto como tú, pero siempre están estables, tranquilos, hasta prósperos. Y entonces piensas, no, ¿qué estoy haciendo mal? No se trata solo de trabajar más, no se trata de encontrar el negocio perfecto o la inversión exacta. La clave está en el lugar que ocupa Dios en tu vida, porque cuando Él no está primero, nada se alinea verdaderamente. Pero cuando lo colocas en el centro, todo empieza a ordenarse, incluso tus finanzas. No porque el dinero sea la meta, sino porque Dios honra a quienes lo honran primero. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Esta no es una promesa vacía, es una estrategia espiritual. Y es justo aquí donde inicia un cambio que lo transforma todo. Poner a Dios primero no es un concepto abstracto. Es una decisión diaria que se refleja en cada área de tu vida. Desde cómo manejas tu tiempo hasta cómo gestionas tus ingresos. Desde tus prioridades familiares hasta la manera en que tomas decisiones. Y lo más impactante es que cuando tomas esta decisión con sinceridad, Dios te empieza a mostrar lo que otros no pueden ver. Empiezas a identificar oportunidades que para otros están escondidas. Comienzas a administrar tus recursos con sabiduría, incluso si son pocos. Y lo que parecía escaso de pronto se multiplica. No es magia, es obediencia. Es alineación con el orden divino. La Escritura está llena de ejemplos de personas que experimentaron provisión sobrenatural al hacer de Dios su prioridad. Uno de los casos más poderosos es el del profeta Elías. En 1 Reyes 17, Dios le ordena ir a Sarepta, donde una viuda lo sustentaría. Esta mujer, que apenas tenía un puñado de harina y un poco de aceite, estaba lista para hacer su última comida y morir junto a su hijo. Pero cuando Elías le pidió que le preparara algo primero, antes de alimentar a su hijo y a ella misma, le estaba haciendo una invitación a poner a Dios en primer lugar. Fue un acto de fe, una obediencia radical. Ella no tenía abundancia, no tenía ahorros, no tenía nada más, pero creyó. Y cuando honró la palabra de Dios a través del profeta, la harina no escaseó ni el aceite se agotó durante muchos días. La provisión llegó cuando puso a Dios primero, incluso en medio de su desesperación. Este principio sigue vigente hoy. Hay personas que tienen poco, pero viven con paz, con dignidad y sin faltarles nada, porque su prioridad no es acumular, sino agradar a Dios. En cambio, otros tienen mucho, pero viven con ansiedad, temores y una sensación constante de vacío. Y es que cuando el dinero se convierte en el centro, el alma se desequilibra. Pero cuando Dios está en el centro, todo encuentra su lugar. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9:10. Y temer a Dios no es tenerle miedo, es reconocer su grandeza, es rendirle el control, es decirle, tú decides primero y yo te sigo. Eso es sabiduría. Y la sabiduría siempre produce frutos, incluso
económicos. En tiempos modernos solemos asociar la bendición con el incremento material. Pero la verdadera bendición comienza con orden. Y Dios es un Dios de orden. Si tus prioridades están desordenadas, la bendición no puede fluir. Es como un río bloqueado por piedras. Por más que haya agua, no llegará a tu terreno hasta que despejes el cauce. Y ese cauce se despeja cuando decides, de forma práctica, poner a Dios primero. No solo con palabras, sino con hechos, con tu agenda, con tu generosidad, con tus decisiones cotidianas. Porque lo espiritual no se limita al domingo. Tu trabajo, tus gastos, tus sueños, todo tiene un componente espiritual cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde. Jesús nos enseñó este principio no solo con palabras, sino con su propia vida. En todo lo que hacía buscaba primero la voluntad del Padre, incluso en momentos críticos, como en el huerto de Getsemaní, antes de ser entregado. Su oración fue: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este nivel de entrega produce una autoridad que trasciende cualquier riqueza terrenal. Y es esta misma actitud la que debemos tener cuando se trata de nuestras finanzas. No se trata solo de pedirle a Dios que bendiga nuestras cuentas bancarias. Se trata de preguntarle cómo quiere que manejemos lo que nos ha confiado. Porque el dinero no es un fin. Es un recurso que refleja la fidelidad del corazón. Tal vez has vivido momentos donde hiciste todo lo posible y aún así el resultado fue escaso. Has trabajado horas extras, has intentado emprender, has recortado gastos. Pero algo dentro de ti sabe que el problema no está afuera. Está en el corazón. Porque puedes hacer muchas cosas bien desde el punto de vista técnico, pero si Dios no es el primero en tu vida, nada se consolida. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1. Y cuando hablamos de finanzas, esto se vuelve una verdad ineludible. Puedes ahorrar, puedes invertir, puedes estudiar y todo eso es valioso. Pero si no estás edificado sobre la roca, todo puede desmoronarse ante la primera tormenta. Recuerdo la historia de una mujer que durante años luchó con una constante sensación de escasez. Siempre parecía faltarle algo. A pesar de tener un empleo estable, su cuenta estaba siempre al límite. No era por despilfarro, no era por falta de esfuerzo, era por desorden espiritual. Un día, al borde del colapso emocional, decidió rendirse. Comenzó a apartar los primeros minutos de su día para orar. Entregó el control de sus finanzas a Dios. Comenzó a diezmar con regularidad. No por obligación, sino como un acto de confianza. Y poco a poco las cosas empezaron a cambiar. No ganó la lotería, no consiguió un aumento inmediato, pero empezó a experimentar paz. Y con esa paz vino claridad. Y con claridad vino sabiduría. Aprendió a administrar, a priorizar, a esperar. Y en cuestión de meses vio cómo su economía se estabilizaba. No por un milagro externo, sino por una transformación interna. Este testimonio se repite en muchas vidas, porque cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar. La ansiedad disminuye, la desesperación cede, y lo que antes parecía imposible comienza a suceder de formas inesperadas. A veces no llega más dinero, pero sí llega más discernimiento para usar lo que ya tiene. Otras veces se abren puertas laborales que jamás habrías imaginado. Y en otros casos, simplemente el corazón cambia y dejas de vivir comparándote con los demás. Dejas de mirar lo que otros tienen y comienzas a valorar lo que Dios ha puesto en tus manos. Este es el verdadero milagro. Que cuando Dios está en el centro, tu perspectiva se transforma.
Ya no ves el dinero como un fin, sino como un medio. Ya no te defines por lo que posees, sino por a quién sirves. Y esa es la verdadera riqueza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. Esta promesa no tiene fecha de vencimiento. Está viva hoy para ti, si decides reordenar tus prioridades. Y esa decisión, aunque personal, tiene repercusiones profundas. Porque no solo cambia tu economía, cambia tu entorno. Cambia tu forma de relacionarte con los demás. Te vuelves menos reactivo, más compasivo, más agradecido. Hay personas que han vivido toda su vida atrapadas en ciclos de escasez emocional y financiera porque han buscado primero las cosas y después a Dios. Pero ese orden jamás funciona. Es como sembrar en terreno árido esperando una cosecha. Por eso, hoy la invitación es clara. Cambia el orden. Pon a Dios primero, no solo en lo que dices, sino en lo que haces. Comienza tu día con Él. Consulta sus principios antes de tomar decisiones. Ofrenda no por obligación, sino como un acto de amor y confianza. Y observa lo que empieza a ocurrir, no solo afuera, sino adentro. Quizás pienses que ya es tarde, que has cometido errores financieros que no se pueden corregir, pero para Dios nunca es tarde. Su misericordia es nueva cada mañana. Él no solo restaura lo que perdiste, Él te enseña a vivir de otra forma, a mirar el dinero con una nueva mentalidad, a dejar de verlo como un amo y empezar a usarlo como un siervo. Esa transformación comienza con una rendición sencilla pero poderosa. Señor, quiero que seas primero en mi vida, incluso en mi economía. Esa oración, si es sincera, puede ser el inicio de una temporada completamente nueva. En la historia de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús no comenzó con mucho, comenzó con poco. Pero lo primero que hizo fue levantar ese poco al cielo y dar gracias. Y fue entonces cuando lo multiplicó. Ese gesto encierra una verdad espiritual. Lo poco, cuando se entrega primero a Dios, se convierte en mucho. No por la cantidad, sino por el acto de confianza que representa. Y lo mismo puede pasar contigo. No importa cuánto tienes hoy. Importa a quién se lo entregas primero. Esa decisión puede marcar la diferencia entre vivir siempre al límite o entrar en una nueva dimensión de provisión. Poner a Dios primero no es una carga, es un privilegio, no es una obligación, es un acceso directo a una forma de vida que trae paz, propósito y provisión. No te conformes con sobrevivir. Fuiste creado para vivir en plenitud. Y esa plenitud comienza cuando decides quién ocupa el trono de tu vida. ¿Es el dinero? ¿Es el miedo? ¿Es la necesidad? ¿O es Dios? Porque cuando Él es primero, todo lo demás llega en su debido tiempo, en la medida correcta y con un propósito eterno. Ese es el principio del reino y está disponible para ti ahora mismo si decides alinearte con su orden. ¿Estás listo para poner a Dios primero y ver lo que otros no pueden ver? Esta es solo la primera puerta que se abre. Aún hay más que revelar en este camino hacia la provisión sobrenatural. Cuando hablamos de poner a Dios primero, no podemos separar esa decisión de un principio aún más profundo, la obediencia. Porque no basta con reconocer a Dios como prioridad si nuestras acciones no lo demuestran. La obediencia es la expresión más clara de nuestra fe. Es el acto que confirma nuestras palabras. Y es precisamente allí donde se activa una dimensión espiritual que trasciende el esfuerzo humano. Muchas personas viven convencidas de que el éxito financiero depende únicamente del trabajo duro, la planificación o la preparación académica. Pero las Escrituras revelan una verdad superior. Hay puertas que no se abren con fuerza, sino con obediencia. Hay
bendiciones que no se alcanzan con inteligencia, sino con sumisión a la voluntad divina, ¿no? Desde el inicio de la historia bíblica, Dios ha manifestado una relación directa entre obedecer su voz y recibir su provisión. En Deuteronomio 28 se nos presentan las bendiciones que vendrán sobre quienes escuchan atentamente la voz del Señor y cumplen sus mandamientos. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28, 1, 2. Esta promesa no es una figura poética, es un principio activo, una ley espiritual. La obediencia abre puertas invisibles, bendiciones que no tienes que perseguir, porque te persiguen a ti. Pero esta obediencia no es parcial ni condicionada. No depende de que entendamos todo lo que Dios nos pide. Muchas veces Dios no explica el por qué, solo da la instrucción. Y es en esa respuesta, sin demora ni resistencia, donde ocurre el milagro. Uno de los mayores obstáculos para experimentar esta dimensión de provisión divina es la lógica humana. Queremos entender antes de obedecer. Queremos ver resultados antes de tomar decisiones. Pero la obediencia bíblica no funciona así. Está basada en la confianza, no en la evidencia. En la certeza del carácter de Dios, no en las garantías visibles. Cuando Abraham fue llamado a salir de su tierra, no recibió un mapa ni una explicación detallada. Solo una promesa: haré de ti una nación grande y serás bendición. Génesis 12:2. Él obedeció sin saber a dónde iba, y por esa obediencia fue bendecido más allá de lo que jamás habría imaginado. Dios no está buscando a los más capaces, sino a los más obedientes, porque el que obedece accede. Muchas personas oran por provisión, pero ignoran instrucciones divinas que ya han sido dadas. Desean bendición, pero se resisten a perdonar, a soltar hábitos dañinos, a devolver lo que no les pertenece. Y sin obediencia no hay acceso al favor completo de Dios. La desobediencia no solo retrasa, sino que interrumpe el fluir de la gracia. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta confronta a Saúl con una verdad contundente. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Este principio sigue vigente. Dios no se impresiona con ofrendas vacías ni con actos religiosos desconectados de una vida rendida. Él mira el corazón, y el corazón obediente siempre encuentra favor. La obediencia tiene un costo, requiere renunciar al control, confiar en lo invisible, caminar por senderos que a veces parecen inciertos. Pero ese costo jamás se compara con la recompensa. Jesús mismo, siendo hijo, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Y por esa obediencia Dios lo exaltó hasta lo sumo. Este es el camino, este es el modelo. Obedecer no siempre te hará popular, ni cómodo, ni comprendido, pero te hará bendecido. Te conectará con el respaldo de Dios. Y donde hay respaldo divino, lo que parecía imposible se vuelve inevitable. En ocasiones, la obediencia se manifiesta en cosas pequeñas: devolver un dinero mal cobrado, ser puntual, trabajar con excelencia aunque nadie lo note, resistir la tentación de hacer trampa para ganar más. En otras, implica decisiones mayores: cambiar de rumbo, dejar una relación que no honra a Dios, cerrar una puerta que no fue abierta por Él. Pero cada acto de obediencia, sin importar su tamaño, es una semilla que produce fruto. La obediencia no solo atrae provisión, también
forma carácter, purifica intenciones, alinea el corazón, nos entrena para confiar más en Dios y menos en nuestra fuerza. Y eso en sí mismo ya es una ganancia eterna. La Biblia está llena de advertencias sobre la obediencia selectiva. El pueblo de Israel, por ejemplo, a menudo caía en el error de cumplir parcialmente la ley, escogiendo lo que les convenía y descartando lo que les resultaba incómodo. Pero Dios no honra la obediencia a medias, porque la obediencia parcial es en esencia desobediencia. El Señor le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Josué 1:7. El éxito de Josué no dependía de su capacidad militar ni de su estrategia humana, sino de su fidelidad total a las instrucciones divinas. Esa misma fidelidad es la que Dios espera hoy de cada uno. No porque Él necesite controlarnos, sino porque su voluntad siempre es mejor que la nuestra. Porque cuando seguimos su camino, llegamos a lugares que nuestros propios planes jamás alcanzarían. El Salmo 1 describe al hombre obediente como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y lo más relevante, todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. Esta no es una promesa superficial, es una realidad que se manifiesta cuando nuestras raíces están firmemente ancladas en la palabra de Dios. Y obedecer su palabra es mucho más que leerla, es vivirla, es ajustar nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras metas a lo que Dios ya ha dicho. Solo así podremos prosperar, no según los parámetros del mundo, sino bajo el estándar del reino. Muchos buscan resultados visibles sin procesos espirituales. Quieren los frutos sin plantar obediencia. Pero el reino de Dios no funciona como un atajo. Es una siembra constante. Cada decisión conforme a su voluntad es una semilla de provisión futura. A veces esa provisión es material. Otras veces es paz, oportunidades, conexiones divinas, favor inesperado. Pero siempre viene, porque Dios no miente. Y Él ha dicho que bendecirá al obediente. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Salmo 128, versículos 1 y 2. Esta es una promesa inquebrantable, pero requiere caminar por su senda, aunque sea estrecha. Requiere decidir que agradarlo a Él es más importante que agradarse a uno mismo. En el Nuevo Testamento Jesús nos revela que la obediencia no es simplemente un acto externo, sino una manifestación del amor verdadero. El que me ama, mi palabra guardará. Juan 14:23. Esta declaración desmonta cualquier religión vacía. Amar a Dios no se mide por emociones, cantos o discursos, sino por la disposición a hacer lo que Él dice. Y cuando lo hacemos, Él promete manifestarse, habitar, transformar, sostener, porque su presencia está íntimamente ligada a la obediencia. No se trata de ser perfectos, sino de ser rendidos. No se trata de nunca fallar, sino de vivir decididos a obedecer, incluso cuando sea difícil, incluso cuando nos cueste. Hay bendiciones que están suspendidas esperando un solo acto de obediencia. Instrucciones simples que hemos postergado. Decisiones que sabemos que debemos tomar, pero seguimos aplazando. Y mientras eso no se resuelve, el flujo espiritual se estanca. Dios es paciente, pero también es justo. No puede derramar promesas sobre quienes no están dispuestos a caminar en su voluntad. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Santiago 4:17. Esta palabra es clara. No basta con conocer, hay que actuar. Hay que moverse en la dirección que Él ya mostró. Y entonces lo que estaba detenido empieza a fluir. Lo que parecía imposible empieza a manifestarse. No,
porque cambió el entorno, sino porque cambió nuestra disposición. Jesús comparó al obediente con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, soplaron los vientos, golpearon los ríos, pero la casa no cayó, porque estaba fundada sobre obediencia. Mateo 7, 24 a 25. No era la belleza de la casa lo que importaba, sino su fundamento. De la misma manera, tu estabilidad financiera, tu paz interior y tu provisión no dependen solo de lo que construyes, sino de sobre qué lo construyes. Si edificas tu vida sobre emociones, modas o impulsos, todo será inestable. Pero si la edificas sobre obediencia a la palabra, ni la tormenta más intensa podrá derrumbar lo que Dios está haciendo contigo. Obedecer es el lenguaje del reino, es el camino al propósito, es la llave que abre recursos, conexiones, ideas y oportunidades que de otro modo permanecerían ocultas. Dios tiene reservadas bendiciones para los que se alinean con su voluntad. Y esa alineación no se logra con palabras, sino con actos. Cuando obedeces, incluso sin entender, demuestras que confías. Y esa confianza es honrada desde el cielo. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. No se trata de intentar entender todo lo que Dios hace, se trata de confiar en que todo lo que Él pide es para nuestro bien. A lo largo de la historia bíblica, quienes más marcaron diferencia fueron personas obedientes. No perfectas, pero rendidas. No siempre fuertes, pero dispuestas. Su grandeza no residía en su estatus, sino en su entrega. Dios no busca multitudes que lo aclamen sin obedecerlo. Busca corazones que digan, sí, Señor, incluso cuando no hay aplauso. Incluso cuando obedecer implica sacrificio, incomodidad o renuncia. Porque en ese sí se esconde un destino, una herencia, una provisión que solo se activa cuando se camina en obediencia. El dinero que otros no ven, la paz que otros no tienen, las oportunidades que no se explican por lógica, todo eso está reservado para quienes hacen de la obediencia su estilo de vida. No se trata de un momento de emoción, sino de una decisión constante, una rendición práctica, una fe activa. Y cuando vives así, lo imposible se vuelve cotidiano, lo invisible se manifiesta. No porque lo merezcas, sino porque te alineaste con el orden de Dios. Y donde hay orden, hay provisión. Donde hay obediencia, hay respaldo. Y ese respaldo transforma vidas, familias, generaciones. La obediencia no es una carga, es una puerta. No es una exigencia, es una invitación. Es la forma en que Dios construye contigo una vida que Él pueda bendecir sin límite. ¿Estás dispuesto a obedecer incluso sin entender? ¿A hacer lo que sabes que Él ya te pidió? Entonces prepárate. Porque cuando caminas en obediencia, lo que parecía cerrado se abre, lo que estaba estancado se activa y el cielo comienza a respaldar cada paso que das. Esa es la promesa. Y esa promesa está viva para ti hoy. Cuando el corazón está verdaderamente alineado con Dios, la percepción cambia por completo. No se trata solo de vivir diferente, sino de ver diferente. La visión espiritual se agudiza. Lo que para otros es invisible, para ti se vuelve claro. Lo que parece incierto se convierte en una oportunidad segura. Esta capacidad de discernir lo que otros no ven es una de las consecuencias más poderosas de poner a Dios en primer lugar. No es una recompensa basada en mérito humano. Es el resultado natural de una conexión íntima y continua con el Espíritu Santo. Cuando Él ocupa el centro, tu mente se abre a revelaciones que transforman la manera en que enfrentas la vida, incluyendo tus decisiones económicas.
En la Biblia encontramos una escena que revela cómo este principio se manifiesta. En Génesis 41, José es llamado ante el faraón para interpretar un sueño que nadie podía entender. Mientras los sabios de Egipto se debatían en la oscuridad, José tenía claridad. No porque fuera más inteligente, sino porque tenía una relación viva con Dios. Y esa relación le permitió ver lo que los demás no podían ver. Interpretó correctamente los sueños del faraón y, más allá de eso, ofreció una estrategia práctica para administrar la abundancia y prepararse para la escasez. Fue esta sabiduría divina la que lo elevó de prisionero a gobernador. José no tenía conexiones humanas, pero tenía acceso al conocimiento del cielo. Y ese conocimiento lo posicionó para recibir recursos que otros ni siquiera imaginaban. Esto mismo ocurre en la vida de quien prioriza a Dios. No se trata de tener más suerte ni de estar en el lugar correcto por casualidad. Se trata de tener acceso a información espiritual que te permite adelantarte a las temporadas. Lo que para otros es incertidumbre, para ti es una dirección clara. Lo que para otros es una crisis, para ti puede ser una apertura estratégica. Porque cuando Dios guía tu mirada, te muestra caminos escondidos, soluciones inesperadas, alianzas específicas y momentos oportunos. El Espíritu Santo no solo consuela, también revela. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Esta guía no es teórica, es práctica. Abarca cada área de tu vida, incluyendo tu finanza. El dinero que otros no ven no está necesariamente en el aumento de ingresos, sino en la capacidad de ver oportunidades invisibles. Esa sabiduría es un don que proviene del temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Salmo 111:10. La sabiduría no se improvisa, se cultiva en la intimidad con Dios. Y cuando estás conectado a su voluntad, comienzas a pensar con una lógica que no es del mundo. Comienzas a discernir qué inversiones hacer, qué caminos evitar, qué asociaciones construir. Tomas decisiones guiadas, no impulsivas, y eso cambia todo. El libro de Proverbios está lleno de referencias sobre el valor de la sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Proverbios 3, 13, 14. Esta sabiduría no es solo conocimiento acumulado, sino dirección divina para aplicar principios eternos en situaciones cotidianas. Cuando se honra a Dios en la intimidad, Él responde con revelación. Y esa revelación te lleva a hacer lo correcto en el momento exacto. Este tipo de discernimiento es más valioso que cualquier recurso natural, porque puede cambiar el rumbo de una vida en segundos. La persona que ora, que se consagra, que consulta a Dios antes de tomar decisiones, no vive a ciegas, camina con luz. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Esa luz no solo sirve para asuntos espirituales, también alumbra los negocios, los proyectos, las decisiones laborales, la administración del hogar. Todo lo que haces puede ser dirigido por la sabiduría de Dios si Él está primero en tu vida. Cuando Dios es el primero, no dependes del análisis superficial ni de las corrientes del momento. No necesitas seguir lo que todos hacen ni moverte por presión. Tienes acceso a una fuente superior que te revela cuándo moverte, con quién unirte y hacia dónde ir. En Isaías 30:21 está escrita una promesa que se vuelve viva para los que se dejan guiar. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esa palabra puede cambiar un destino económico,
puede evitarte una pérdida o llevarte directo a una conexión de bendición. Dios desea que vivas con esa claridad. No como alguien que tropieza en la oscuridad, sino como un hijo que sabe hacia dónde va. Esa dirección viene cuando aprendes a silenciar las voces externas para escuchar la voz de Dios. Cuando priorizas la oración antes que el afán. Cuando das espacio a la escritura en lugar de llenar tu mente con miedo o incertidumbre. Porque en la medida en que lo escuchas, tu visión se alinea con la suya. Y entonces descubres que ver diferente también te lleva a vivir diferente. J'ai la pomme brûlée mais je tiens encore. Le cœur en poussière, les yeux vers le nord. Tes mots font la pluie sur mon front fermé. Moi j'avance, même quand tout veut me plier. Sous la peau, ça danse, ça grince, ça mord dans la cour. Mon nom résonne plus fort. J'ai gardé le feu dans un vieux tissu. Et chaque cicatrice dit ce que j'ai su. Dis-moi si tu viens ou si tu fuis encore. Je marche dans le vent sans baisser le... I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we weren't slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep.
I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And
fuente. Este principio es especialmente evidente en los momentos de escasez. Lo que otros llaman crisis puede ser una plataforma de avance para quien tiene discernimiento espiritual. En el Antiguo Testamento hubo una viuda que fue a Eliseo con una deuda que no podía pagar. Los acreedores querían llevarse a sus hijos como esclavos. Ella no tenía capital ni recursos visibles, solo un poco de aceite en casa. Pero el profeta le dio una instrucción específica: recolectar vasijas vacías y comenzar a llenarlas con el poco aceite que tenía. Al obedecer, lo que parecía insignificante se multiplicó hasta cubrir toda la necesidad. 2 Reyes 4, 1-7. El milagro no estuvo solo en el aceite, estuvo en la capacidad de oír una instrucción divina y actuar en fe. Así funciona la economía del reino. Dios no necesita mucho para hacer mucho. Solo necesita corazones disponibles que sepan escuchar y actuar. No todos habrían visto en ese aceite una fuente de provisión. Pero quien tiene los oídos y la mente entrenados por la palabra, no juzga por apariencias, discierne por fe, no ignora los datos, pero se rige por revelación. Y esa combinación es la que genera resultados diferentes. Porque la fe no reemplaza la sabiduría, la complementa. Caminar por fe no es actuar sin pensar, sino actuar según lo que Dios ha revelado, aunque aún no se vea con los ojos naturales. Esta manera de ver también afecta la forma en que maneja lo que ya tiene. Muchas personas menosprecian lo que poseen porque lo comparan con lo que desean. Pero quien pone a Dios primero aprende a valorar lo que hay, porque entiende que todo lo que se entrega a Él puede multiplicarse. La provisión muchas veces no viene de algo externo, sino de una correcta administración de lo que ya se tiene. Jesús enseñó este principio en la parábola de los talentos. A cada siervo se le dio una cantidad distinta, pero no se le juzgó por cuánto recibieron, sino por lo que hicieron con ello. Y al siervo fiel, el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25-21. Esta declaración revela un patrón. La fidelidad en lo pequeño es lo que abre las puertas a lo grande. Cuando priorizas a Dios, incluso las pequeñas decisiones económicas se vuelven actos de fe. El ahorro, la generosidad, la transparencia, la planificación, todo está guiado por principios eternos. Y eso produce estabilidad. No una estabilidad artificial, sino una que permanece aun cuando todo a tu alrededor cambia. Porque no está sostenida por circunstancias, sino por dirección divina. El discernimiento te permite resistir el pánico, evitar decisiones apresuradas y actuar con convicción. Te permite anticiparte. Y quien se anticipa, gobierna. No es esclavo de las temporadas porque ya recibió instrucción antes de que llegaran. Ver lo que otros no ven también significa entender el verdadero propósito del dinero. No se trata de acumular, sino de administrar con propósito. Dios no te da más solo para que tengas más, sino para que cumplas su voluntad con mayor alcance. En la Escritura vemos cómo hombres como Nehemías usaron su posición y sus recursos para reconstruir lo que estaba en ruinas. La provisión vino acompañada de visión, y esa visión era más grande que su bienestar personal. La verdadera sabiduría económica no te encierra en tus propios intereses, te conecta con el propósito eterno de Dios. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Tus metas cambian, tu forma de dar cambia, tu motivación cambia. Ya no vives para tener, vives para cumplir. Poner a Dios primero transforma tu manera de percibir, administrar y proyectar, porque Él no solo quiere proveerte, quiere formarte, no solo quiere darte ideas, quiere moldear tu carácter para que puedas sostener lo que Él te da. Y por eso te revela cosas que otros no ven.
No para presumir, sino para servir. No para acumular, sino para extender su reino. La bendición visible comienza con visión espiritual. Y esa visión solo se activa cuando estás en comunión con el que todo lo ve. En el libro de Isaías, Dios hace una promesa que se vuelve tangible para los que caminan en obediencia y comunión. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Isaías 45:3. Estos tesoros no se limitan a lo material. Incluyen revelaciones, estrategias, recursos y conexiones que solo se manifiestan cuando Dios ocupa el trono. Hay riqueza escondida en la obediencia, provisión secreta en la intimidad, acceso exclusivo para quienes viven en el centro de su voluntad. Este es el tipo de economía que Dios quiere desatar sobre sus hijos. Una economía guiada, sostenida y multiplicada por visión espiritual. No para competir con el mundo, sino para demostrar que quienes viven conforme al reino experimentan resultados diferentes. Y esos resultados no dependen de la economía global, del gobierno o del entorno. Dependen de una conexión viva con el cielo. Una conexión que se activa cuando decides, día tras día, poner a Dios primero. Entonces, y solo entonces comienzas a ver el dinero que otros no ven. Porque lo estás viendo desde una perspectiva que no es natural, sino sobrenatural. Y desde ahí todo es posible. Cuando Dios ocupa el primer lugar en la vida de una persona, algo cambia en su manera de entender el propósito y el dinero. Ya no se trata de perseguir recursos como si fueran el fin supremo, ni de acumular posesiones por simple ambición. La perspectiva se transforma por completo. Entonces se revela una verdad que no todos llegan a comprender. El propósito divino y la provisión del reino están íntimamente conectados. Hay una economía celestial que no opera bajo las reglas del sistema del mundo. Y quien vive en obediencia a ese orden descubre que el dinero que otros no ven no es fruto de suerte o habilidad, sino resultado directo de caminar dentro del propósito para el cual fue creado. Dios no entrega recursos sin dirección. Él no bendice planes ajenos a su voluntad. El respaldo del cielo no acompaña los caprichos del ego, sino el cumplimiento de la misión para la cual cada vida fue diseñada. Quien vive fuera de su propósito, aún con dinero, vive en escasez. Porque la verdadera abundancia no se mide por cifras, no, sino por alineación. Una vida rica no es necesariamente una vida llena de bienes, sino una existencia llena de sentido. Por eso Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Marcos 8:36. Esta pregunta no es retórica, es una advertencia. Ganar todo sin propósito es perderlo todo. Tener sin saber para qué se tiene es caminar en un desierto sin agua, aunque los bolsillos estén llenos. Cuando una persona pone a Dios primero, no solo encuentra dirección espiritual, sino también propósito económico. Aprende que sus recursos tienen una asignación. Entiende que su trabajo no es solo un medio para sobrevivir, sino una plataforma para servir su profesión, sus talentos, ¿no? Sus ingresos. Todo comienza a girar alrededor de una misión superior. Y esa misión se convierte en la base sobre la cual Dios derrama su provisión. Porque el reino de los cielos financia aquello que lo glorifica. Donde hay obediencia al llamado, hay respaldo sobrenatural. Donde hay entrega a la causa de Dios, hay recursos asignados desde lo alto. El apóstol Pablo enseñó este principio con claridad. En su carta a los filipenses les agradece por su generosidad y apoyo a su ministerio y declara una promesa que ha sido repetida durante generaciones. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Esta promesa no es automática ni general.
está dirigida a aquellos que apoyaban la causa del Evangelio, a los que estaban comprometidos con el avance del reino. No es una garantía para todo el que quiere tener más, sino para todo el que vive conforme al propósito divino. Dios suple cuando sabe que lo que entrega será usado para su gloria. Por eso es común ver cómo quienes caminan en su llamado reciben recursos en momentos clave. No porque los busquen desesperadamente, sino porque los necesitan para avanzar en la obra que Él les encomendó. Esa es la lógica del reino. Donde hay propósito, hay provisión. Donde hay obediencia, hay dirección. Y donde hay dirección, hay resultados eternos. No todos los caminos que prometen dinero conducen a la bendición. Muchos llevan a la esclavitud, a la ansiedad, al desgaste. Pero el camino del propósito no desgasta, fortalece, no confunde, aclara, no consume, multiplica. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Esta es la diferencia. Lo que proviene del cielo trae paz. Lo que es forzado desde la carne agota. Cuando el alma está alineada con el propósito, el trabajo deja de ser una carga y se convierte en una asignación sagrada. Las metas ya no son solo personales, sino parte de un diseño mayor. Y ese diseño lo abarca todo, incluyendo las finanzas. La Escritura está llena de figuras que nos enseñan cómo el propósito y la provisión caminan juntos. Moisés fue llamado a liberar al pueblo de Israel. Y aunque al principio se sintió incapaz, Dios le proveyó cada recurso que necesitó. Incluso cuando no sabía cómo hablar, el Señor le envió a Aarón. Cuando no sabía cómo guiar, le dio una nube de día y fuego de noche. Cuando el pueblo necesitó alimento, cayó maná del cielo. Cuando hizo falta agua, brotó de una roca. La provisión nunca estuvo ausente, porque el propósito era claro. El llamado de Dios nunca llega sin provisión, pero esa provisión no siempre se presenta de inmediato. Muchas veces se revela en el camino. Por eso es necesario dar el primer paso, aunque no todo esté resuelto. El propósito requiere fe, y la fe siempre activa lo que está reservado. Quien espera tenerlo todo para empezar no ha entendido el principio del reino. Dios da mientras avanzas, no mientras calculas. Él sostiene mientras caminas, no mientras dudas. La obediencia desbloquea recursos que permanecen ocultos para el que vive paralizado por la lógica humana, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. La economía del reino no funciona por acumulación, sino por asignación. Dios no reparte según capricho, sino según planes. Él entrega recursos a quienes saben para qué los quieren, a quienes están dispuestos a usarlos en función de su gloria. Por eso, cuando oras por provisión, no basta con pedir. Es necesario responder. ¿Para qué quieres lo que estás pidiendo? ¿Cuál es la intención que sostiene tu necesidad? ¿Qué propósito hay detrás de tu deseo de prosperar? Porque si ese propósito está alineado con la voluntad de Dios, entonces lo que pidas será respaldado por el cielo. En la carta a los Colosenses, Pablo exhorta a los creyentes a hacer todo para el Señor y no para los hombres, Colosenses 3:23. Esta exhortación no se limita a lo espiritual, también incluye lo laboral, lo económico, lo cotidiano. El trabajo es parte del diseño divino, no una consecuencia del pecado. Fue establecido antes de la caída, cuando Dios puso al hombre en el huerto para que lo cultivara y lo guardara. Esto significa que cada tarea hecha con excelencia, integridad y propósito puede convertirse en un acto de adoración. Y cuando trabajas con esa mentalidad, el cielo respalda tus esfuerzos. El enemigo siempre intentará desconectarte del propósito, porque sabe que en esa desconexión también se interrumpe la provisión. Quiere hacerte creer que trabajar solo para ti es suficiente,
que puedes perseguir tus sueños sin contar con Dios. Pero esa es la trampa, porque incluso cuando logras cosas por tu cuenta, si no estás en el centro del propósito, nada de lo que consigas tendrá plenitud. El corazón permanecerá insatisfecho, porque fuiste creado para algo más grande que ti mismo. Fuiste formado para reflejar la gloria de Dios, y esa gloria se manifiesta cuando usas todo lo que tienes, todo lo que sabes y todo lo que haces para servir a los planes eternos de tu Creador. Quien vive con esta conciencia deja de hacer planes aislados, deja de buscar oportunidades solo por el beneficio personal. Comienza a preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga con esto que me estás dando? Esa pregunta es una puerta, porque cuando se formula con sinceridad, Dios responde, y su respuesta es dirección. Es asignación, es enfoque, es claridad. La claridad trae descanso, y el descanso espiritual es tierra fértil para la multiplicación. La ansiedad estanca, pero la confianza basada en propósito activa la abundancia. El salmista escribió: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Salmo 37:5. Esta no es una invitación pasiva, es una declaración poderosa. Dios no actúa cuando guardas el control. Él actúa cuando le entregas el timón, cuando decides confiar no solo en que puede ayudarte, sino en que su plan es mejor que el tuyo. Esa confianza se traduce en pasos concretos: cambiar de dirección si Él lo indica, renunciar a lo que no edifica, aceptar procesos que forman carácter. Y cada vez que obedeces en función del propósito, algo se libera en el ámbito espiritual. La verdadera provisión no es tener más, sino tener lo necesario para cumplir lo que Dios ha escrito para tu vida. Puede implicar mucho, puede implicar poco. Lo importante no es la cantidad, sino el cumplimiento. Jesús vivió sin grandes riquezas materiales, pero jamás le faltó lo que necesitaba para cumplir su misión. Desde el pesebre hasta la cruz, todo lo que hizo fue sostenido por el Padre, y eso es abundancia. Vivir sin carencia en medio del propósito. Caminar con lo necesario para cumplir lo eterno. No ser esclavo de los recursos, sino administrador de lo que Dios confía. Cuando se vive de esta manera, el dinero deja de ser un fin y se convierte en una herramienta. Deja de dominarte y empieza a servirte, porque tú ya no vives para Él, sino para el propósito. Esta transformación no solo impacta tu bolsillo, también libera tu alma. Te da paz, te libera de la comparación. Dejas de mirar lo que otros tienen y te concentras en lo que fuiste llamado a hacer. El enfoque te eleva, el propósito te sostiene y la provisión llega, porque donde hay visión del reino, el cielo invierte. Nada que Dios comienza queda sin sustento. Él no inicia planes que no piensa completar. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera a los Tesalonicenses 5:24. Esta fidelidad es la garantía de que si estás en el camino correcto, todo lo necesario llegará en su tiempo. Tal vez no como lo imaginaba, no vendría ni cuando lo esperaba, pero llegará. Porque la provisión no sigue tu reloj, sigue el ritmo del propósito. Y ese ritmo es perfecto. Dios no da por presión, sino por convicción. Él observa el corazón, sabe cuándo una petición nace del deseo de agradarle y cuándo es fruto de la ansiedad. El corazón guiado por propósito descansa, espera y avanza sin temer, porque sabe que el cielo no abandona a quienes viven conforme al diseño de su Creador. Por eso, en cada estación de la vida, la pregunta no debe ser cuánto tienes, sino cuánto estás alineado. Porque la verdadera riqueza no es cuánto posees, sino cuán cerca estás del centro de la voluntad de Dios. Y cuando caminas allí, cuando haces de tu propósito una prioridad mayor que tu comodidad,
entonces el dinero que otros no ven comienza a fluir en tu vida. No como una meta, sino como una herramienta enviada por el cielo para cumplir una asignación eterna. Así es como opera la economía del reino. Recursos alineados con la obediencia, provisión sujeta al llamado, bendición vinculada a la misión. Y eso es lo que marca la diferencia entre tener por tener y vivir para dar fruto que permanece. Porque cuando Dios es primero, el propósito guía tus pasos y la provisión lo sigue sin resistencia. Las pruebas financieras no son accidentes ni castigos arbitrarios. Son parte del diseño pedagógico de Dios para formar carácter, depurar intenciones y revelar lo que realmente gobierna el corazón. Muchos ven en la escasez una señal de fracaso, pero desde la perspectiva del reino, cada temporada de necesidad es un campo de entrenamiento espiritual. Es en medio de la presión donde se revela si la fe está fundamentada en la presencia de Dios o en la estabilidad de las circunstancias. Poner a Dios primero en medio de la dificultad no es una consigna emocional, es una declaración de gobierno. Significa que aunque el recurso escasee, la confianza no será negociada. Significa que la fidelidad no depende del resultado, sino de la convicción de que Dios sigue siendo suficiente. La Biblia no esconde esta dinámica. El desierto fue el lugar donde Dios probó al pueblo de Israel, no para castigarlo, sino para prepararlo. En Deuteronomio 8, 2, 3 se revela el propósito de esa etapa. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Este texto no deja lugar a duda. La escasez fue parte del proceso. El hambre no fue producto del descuido divino, sino una estrategia para enseñar dependencia. El maná que descendía diariamente enseñaba que el sustento venía del cielo, no del esfuerzo humano. Esa dependencia es la esencia del orden espiritual. Dios no permitió que acumularan porque no quería que su confianza descansara en lo almacenado, sino en el dador. Esta lógica parece opuesta al pensamiento del mundo que enseña a construir seguridad basada en reservas y en el control de las variables. Pero el reino opera de forma contracultural. No rechaza la planificación, pero coloca la confianza únicamente en Dios. Jesús enseñó esta verdad de manera directa cuando dijo: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 31 a 33. Estas palabras no son solo una exhortación a tener fe, son una redefinición de la prioridad. No se trata de negar las necesidades, sino de reordenarlas en función del reino. Cuando lo primero es lo correcto, lo demás se acomoda. Las pruebas financieras desenmascaran la idolatría que muchas veces se oculta bajo prácticas religiosas. Exponen si el corazón realmente confía en Dios o si la fe es funcional mientras todo marcha bien. En Job 1, 21, después de perder todo, Job declaró: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa afirmación no nació en la comodidad, sino en la pérdida. Fue pronunciada en el momento más oscuro y reveló un corazón no gobernado por las cosas, sino por Dios. Este tipo de rendición no es común, se forma en la intimidad. Es el fruto de una vida que ha aprendido que la verdadera seguridad no está en el saldo de una cuenta,
sino en la fidelidad de un Dios que no cambia. Las temporadas de escasez tienen el potencial de convertirse en etapas de revelación. Lo que parece una pérdida puede ser la antesala de una promoción espiritual. En el 1 Pedro 1, 6 a 7 se nos dice que las pruebas vienen para que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza y gloria. Esta comparación con el oro no es casual. El oro es refinado por el fuego y solo bajo altas temperaturas se separan las impurezas. Del mismo modo, en el fuego de la necesidad se purifica la fe. Y una vez purificada se vuelve más resistente, más firme, más preciosa. Esa fe es la que abre puertas que antes estaban cerradas. Es la que sostiene cuando los recursos visibles faltan. Es la que atrae provisión desde lo invisible. Dios nunca ha dejado de ser proveedor. Su naturaleza no se ajusta a las fluctuaciones económicas ni a los ciclos del mercado. Él es Jehová Jireh, el que ve por anticipado y provee, pero su provisión no se libera por ansiedad, se activa por confianza. En Filipenses 4, 6 a 7 se establece una secuencia. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Antes de que llegue la respuesta, llega la paz. Antes del milagro externo, ocurre el orden interno. La ansiedad es reemplazada por reposo. Esa paz no depende de que todo esté resuelto, depende de saber que Dios ya tomó control. Y cuando esa certeza se establece, lo que parecía imposible comienza a moverse. Las pruebas financieras también revelan la administración. En la escasez se prueba la fidelidad. En lo poco se mide la responsabilidad. Lucas 16:10 afirma: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esta fidelidad no es solo una cuestión de comportamiento, es una expresión de visión espiritual. Saber manejar lo poco con diligencia, gratitud y propósito es una declaración profética. Estoy listo para recibir más. No por ambición, sino porque el corazón ha sido entrenado. Y ese entrenamiento no ocurre en la abundancia, sino en la estrechez. Allí se aprende a valorar, a priorizar, a discernir lo esencial. Allí se aprende a vivir con propósito y no solo con recursos. Quien supera una prueba financiera sin desviarse del propósito queda posicionado para un nuevo nivel de confianza divina, no por mérito, sino porque ha sido forjado. Dios no promueve lo que no ha probado. Cada nivel de provisión requiere una base de carácter. Y esa base se edifica en las estaciones donde parece que nada sucede. Pero en realidad todo está siendo preparado. Aunque no se vea, hay crecimiento. Aunque no se entienda, hay formación. Aunque duela, hay madurez. Y cuando todo esté listo, lo que estaba retenido será desatado. No porque se haya forzado, sino porque se ha cultivado la fidelidad en la escasez. El objetivo de la prueba no es quebrarte, es revelarte. No es destruirte, es purificarte. Es enseñarte a depender, es enseñarte a vivir por principios y no por emociones. Es moldear un corazón que pueda sostener la bendición sin desviarse. Porque el peligro no está solo en la escasez, también está en la abundancia sin propósito. Por eso Dios permite que atravesemos etapas donde nada parece avanzar, para que aprendamos a caminar por fe y no por vista. Y cuando ese aprendizaje se completa, la provisión llega. No como un premio, sino como una confirmación de que el corazón ya está preparado para administrarla conforme al reino. Así funciona el proceso. Así se activa la bendición que no añade tristeza. Así se revela el dinero que otros no ven. Cuando el alma se rinde por completo y Dios ocupa
En primer lugar, el dinero pierde su poder de dominación. Ya no es un amo, sino una herramienta. Ya no decide, sirve. Y en esa inversión de autoridad ocurre una liberación profunda. La ansiedad financiera se disuelve, la comparación cesa y el corazón encuentra descanso. Porque donde Dios gobierna, el dinero no esclaviza. En Mateo 6:24, Jesús lo expresó con claridad. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta afirmación no es una sugerencia ética, es una verdad espiritual absoluta. Intentar servir a ambos conduce a conflicto interno, a inestabilidad emocional, a decisiones guiadas por temor. Pero cuando el corazón escoge a Dios como Señor, todo lo demás encuentra su lugar correcto. La verdadera libertad no se alcanza acumulando, sino desatando. No es tener más, sino estar menos atado. Un corazón rendido puede administrar con sabiduría porque ya no busca validarse con lo que posee. Ya no necesita de demostrar valor a través de cifras. Vive con propósito y por eso administra con propósito. Sabe que cada recurso en sus manos tiene una asignación divina. La generosidad ya no es una carga, es un privilegio. El diezmo, la ayuda, la inversión en el reino, todo fluye desde una conciencia de obediencia, no desde la presión. Segunda de Corintios 9:7 lo confirma. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa alegría no proviene de tener de sobra, sino de saber que se está cumpliendo una función eterna. La administración piadosa no nace de una mentalidad de escasez, sino de una visión de propósito. No actúa desde el miedo a perder, sino desde la certeza de que lo confiado es para fructificar. Jesús enseñó este principio en la parábola de los talentos. No todos recibieron lo mismo, pero todos fueron llamados a multiplicar. No para enriquecerse, sino para honrar al Señor de la hacienda. El que escondió el talento por miedo fue reprendido, no por su escasez, sino por su inactividad. Porque quien pone a Dios primero no puede vivir pasivo. La obediencia produce movimiento y ese movimiento genera fruto. No fruto al azar, sino fruto que permanece. Un corazón que ha sido transformado por la prioridad divina ya no cae en el ciclo del afán. No corre detrás del dinero porque sabe que la provisión le sigue cuando el propósito guía sus pasos. Deja de tomar decisiones motivadas por urgencia y comienza a actuar desde la paz. Esa paz es más valiosa que cualquier ganancia. Es la evidencia de un alma en reposo bajo el gobierno de Dios. Filipenses 4:11 lo resume así. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Este contentamiento no es resignación, es madurez. Es la señal de que el dinero ya no define la identidad, ni la escasez altera la fidelidad. Es la marca de una vida donde Dios es primero y todo lo demás se ha rendido ante su señorío. Cuando decides poner a Dios primero, no solo se transforma tu relación con el dinero, sino también tu percepción del tiempo. Aprendes que cada temporada, incluso aquellas que parecen improductivas, están cargadas de intención divina. Descubres que no todo lo que no produce ingresos está estéril. Hay procesos invisibles que maduran tu alma y preparan el terreno para lo que viene. Dios no trabaja según tu calendario, sino según tu formación. Y mientras otros miden éxito por velocidad, tú empiezas a entender que el verdadero avance es obedecer sin apuro, sembrar con fe y esperar con certeza. El dinero que otros no ven no solo está en lo material, está en las oportunidades eternas
que solo se revelan al corazón paciente. Porque cuando Dios es primero, incluso tus pausas se convierten en inversión. Ya no caminas por lo inmediato, caminas por lo eterno. Y eso nadie te lo puede quitar. Así comprendes que la verdadera riqueza no es lo que logras en poco tiempo, sino lo que permanece para siempre. ¿Estás listo para dejar de correr detrás del dinero y empezar a caminar con propósito? Cuando Dios es primero, el resto nunca falta. Solo aprende a esperar, porque su tiempo también es provisión.